A veces el hambre no pide permiso, pero la dignidad tampoco se rinde. Hoy vamos a recordar esos inventos humildes que no nacieron de un recetario, sino de la necesidad. Este es el video de los 20 sándwiches venezolanos pobres, que tus abuelos quizás comieron para sobrevivir y para resistir. Comencemos. Pan con mantequilla. Un pan partido a la mitad, untado con mantequilla rendida, a veces tan delgada que casi era invisible. Este sándwich fue desayuno, cena, merienda y hasta almuerzo de emergencia, durante generaciones. Cuando la charcutería era un lujo y la mayonesa escaseaba, la mantequilla se convirtió en protagonista. Sobre todo si se dejaba derretir en el pan caliente recién salido del budare o la panadería. Algunos lo espolvoreaban con azúcar, otros lo acompañaban con un café negro. Era lo que había y bastaba. Pan con sardina enlatada, sola o con cebolla. El sonido de la lata al abrirse ya marcaba el inicio de un desayuno, almuerzo o cena de batalla. Las sardinas en aceite, majadas con un tenedor y quizás un poco de cebolla picada, se convertían en una pasta humilde pero nutritiva. Durante la época del paro o en barrios donde la nevera era un lujo, este sándwich salvó a más de uno. Con algo de limón y sal se podía estirar, para rendir más entre varios panes. ¿Era fuerte de olor? Sí. Pero más fuerte aún era su presencia en los días duros. Pan con caraotas solas, refritas o enteras. Donde no había jamón, había caraotas, y no solo en arepas. Muchos recordarán haber comido pan relleno con caraotas negras del día anterior. A veces refritas con cebolla y ajo, otras solo calentadas con sal. Cuando el queso blanco era imposible de conseguir, bastaba con este grano rendidor que daba energía, llenaba y hasta manchaba los dedos. Este sándwich era más común de lo que muchos quieren admitir, sobre todo cuando el cartón de huevo era un lujo. Pan con tajada de plátano maduro. El plátano del patio fue una bendición para muchos hogares. Las tajadas fritas dulzonas eran la carnita del pobre y hasta del rico, porque ¿quién en Venezuela no le gustan las tajadas? Cuando tenías un plátano guardado en tu despensa, freías tus tajadas y se metían entre dos panes y ya estaba listo el sándwich. Algunos niños incluso lo preferían sobre cualquier embutido. En pueblos era típico con pan campesino, mientras que en ciudades se hacía con pan sobado o canilla. Era dulce, caliente y reconfortante. Para muchos, un gusto oculto aún hoy. Pan con suero criollo o nata. En las zonas llaneras y andinas, cuando no había mantequilla ni queso, aparecía el suero criollo o la nata. Se untaba generosamente sobre el pan campesino o incluso sobre rebanadas de pan duro tostado. El suero, con su sabor ácido y salado, no solo aportaba grasa, sino identidad. Era el acompañante de un cafecito claro o de café con leche. Para muchos abuelos, este fue el verdadero queso crema criollo. Pan con mortadela económica en lonjas y mezclada con mayonesa o salsa. En los tiempos en que el jamón era solo para Navidad, la mortadela económica era la reina de la charcutería popular. Se pedía lo que alcance con 1000 bolívares y se llevaba en papel encerado. En los barrios muchas madres la hacían de varias formas. Por ejemplo, las picaban en cubitos o las rayaban para mezclarla con mayonesa rendida, o solamente cortaban rodajas finas y se freían, para luego mezclarlas con mayonesa. Así se lograba hasta 3 sándwiches con una sola rebanada. En la época del paro petrolero fue una de las salvaciones de los desayunos escolares. Fría o caliente, la mortadela sabía a lucha diaria.
Pan con tomate en rodajas con sal y aceite. En casas donde la nevera estaba casi vacía, pero había una mata de tomate en el patio, surgía este sándwich modesto y lleno de color. Se cortaban rodajas delgadas, se aliñaban con sal y un chorrito de aceite, cuando había de maíz o soya, y se acomodaban entre dos panes suaves o duros. En algunos hogares se usaba pan del día anterior tostado para que no se desmoronara. Este sándwich era símbolo de escasez, pero también de lo que se puede hacer con lo mínimo y un poco de sazón. Pan con mayonesa sola. El pan con mayonesa sola era para muchos niños una merienda repetida casi a diario. Cuando la nevera estaba vacía y no quedaban ni sardinas ni mortadela, la mayonesa era el comodín. Una cucharada bastaba para darle sentido a 2 rebanadas. A veces se le agregaba un chorrito de limón o una pizca de sal para animarla. Las madres aprendieron a rendirla con agua o con aceite cuando se estaba acabando. Pocos lo dicen en voz alta, pero en la época de la crisis del 94 y hasta la del 2017, fue el desayuno de cientos de hogares. Pan de guayaba. No era pan relleno de fruta, sino pan untado de bocadillo o mejor dicho, como crema de guayaba. Si había suerte, guayaba hervida y machacada como mermelada improvisada. En muchos pueblos este era el postre, la merienda o incluso el desayuno. Se usaba pan sobado campesino, a veces ya duro para acompañar ese dulce criollo artesanal. En zonas de conuco, las abuelas lo preparaban con leña. Y en la ciudad se compraba ya el pancito de guayaba en el abasto o la bodega. Era humilde sí, pero sabía a casa, a la merienda de escuela y a manos de abuela. Pan con aliños salteados, cebolla, tomate y ajo. Cuando no había carne ni embutido, las madres venezolanas echaban mano de la creatividad. Sofreían cebolla, ajo y tomate en una cucharada de aceite, lo justo para sacar un olor que abriera el apetito, y con eso rellenaban panes. A veces se agregaba un poquito de sal, otras se ponía orégano si había. Era un sándwich caliente, sabroso y engañosamente sustancioso. Muchos lo recuerdan como el sándwich de la olla vacía, pero tenía sabor a esfuerzo, a mamá inventando sin quejarse. Pan con huevo duro picado con sal. Cuando no alcanzaba para freír varios huevos, hervir uno solo y picarlo era la solución. El huevo duro se cortaba en rebanadas o en cuadritos, se salaba bien y se repartía entre 2 panes para que rindiera más. En tiempos como la crisis del 94 o la inflación galopante del 2013 hasta la actualidad, este era un sándwich casi de lujo para muchos. Algunos lo aderezaban con un chorrito de vinagre, otros lo comían tal cual. Era seco, sí, pero llenaba, y eso bastaba. En casas numerosas, un solo huevo servía para alimentar a 2 o 3 niños. Pan con manteca de cochino o con restos de chicharrón. Este sándwich tiene sabor a campo, a mata de mango y cocina con fogón. En zonas rurales y de los llanos era común guardar la manteca del cochino después de hacer los chicharrones. Esa grasa, a veces con trocitos pequeños de cuero o carne, se untaba sobre pan caliente. Cuando no había otra cosa, esa untada grasosa era lo único en la lonchera. En tiempos de escasez de aceite como en 2016, la manteca era salvación y sustancia. No era light, pero era comida, y hasta antojito. Pan con cebolla y tomate con sal y vinagre, ensaladita improvisada. Este era el sándwich fresco. En hogares donde el gas escaseaba y había que evitar prender la cocina, cebolla en julianas finas, tomate en rodajas, un chorrito de vinagre y sal. A veces se le agregaba un chorrito de aceite, si había. Esta mezcla iba directa al pan,
usualmente sobado campesino, y se convertía en una especie de ensalada entre panes. Era común durante los apagones o largas colas por comida. Sabía fuerte pero refrescaba, y llenaba, que era lo más importante. Pan con mayonesa y ralladura de zanahoria cruda. Cuando no había ni mortadela ni atún, las madres rendían la mayonesa con lo que hubiera. Rallar zanahoria cruda no solo le daba volumen, también color y una sensación de ensalada. Este sándwich fue muy común en los desayunos y almuerzos escolares humildes, sobre todo en los 90. Algunas versiones incluían un poquito de cebolla o limón. Era frío, fácil de preparar y se podía dejar hecho desde la noche anterior. En barrios caraqueños y pueblos andinos, fue una solución recurrente en tiempos difíciles. Pan con mayonesa y ajo rallado, improvisando una especie de alioli barato. Este es de los más ingeniosos. En casas donde la alacena estaba vacía, pero había un diente de ajo. Se rallaba y se mezclaba con mayonesa para darle sabor fuerte. Algunos lo llamaban alioli criollo, o simplemente mayonesa con fuerza. Iba en pan canilla o de molde, a veces tostado para que no se deshiciera. Este sándwich es ideal cuando se va la luz o cuando no se tiene muchas ganas de cocinar. Pocos lo mencionan hoy, pero en los 2000 fue un desayuno recurrente en hogares de resistencia. Pan con salsa de tomate. Puede parecer insólito, pero fue más común de lo que muchos quieren admitir. Cuando no había más nada y quedaban unas gotas de salsa en la nevera, se exprimía el envase de la salsa de tomate sobre el pan, buscando que se regara bien. A veces las madres lo hacían pasar por merienda especial, para que los niños no notaran la escasez. Durante los peores días del paro de 2002, este sándwich fue un almuerzo o cena en muchos hogares. Era dulce artificial, pero calmaba el hambre, y eso bastaba. Pan con mermelada casera de conuco, guayaba lechosa, etc. En el campo, cuando no había ni azúcar refinada ni margarina, las abuelas hacían mermeladas con lo que daba la mata: guayaba, lechosa o mango maduro, cocidos hasta espesar. Esa pasta se guardaba en frascos reciclados y duraba semanas. El sándwich se hacía con pan campesino o de su preferencia, cortado en rodajas gruesas. Era dulce y sencillo, con sabor a infancia sin lujos, pero con mucha dignidad. En zonas del oriente y los llanos, este sándwich era desayuno, merienda y hasta regalo. Pan con sal y aceite. Probablemente el más básico y olvidado de todos. Cuando no había ni aliños, ni salsas, ni proteínas, solo se le ponía al pan un chorrito de aceite, a veces hasta reciclado, y una pizca de sal. Se comía rápido, casi sin mirar, como para que no doliera tanto. Fue común durante el Viernes sin plata, después de semanas duras o en casas numerosas. Aún así, habían hogares donde hasta eso se compartía entre dos. Pocas cosas reflejan mejor la escasez, pero también la capacidad de aguantar sin perder la compostura. Sándwich de pan con huevo frito. Cuando la nevera tenía solo 2 huevos y 5 bocas que alimentar, freír uno y dividirlo entre panes era una solución práctica. En algunos casos, el huevo se estrellaba completo sobre el pan. En otros, se cortaba con cuchillo como si fuera carne. Si el huevo era del patio, sabía aún más a supervivencia. Este sándwich fue muy común en las zonas rurales durante los años 90 y volvió a popularizarse en las ciudades durante la escasez de 2017. Con yema o sin yema,
sabía a lucha familiar. Pan con queso blanco rallado o en láminas finas. Aunque el queso pueda parecer un lujo hoy, hubo un tiempo en el que el queso duro del mercado o el queso palmita de antes era una solución modesta. El truco estaba en rallarlo finito o cortarlo en lonjas delgadas para que alcanzara. Se comía frío o a la plancha, cuando había gas. En zonas andinas o en pueblos de Sucre, en realidad en toda Venezuela. Este sándwich era la merienda del niño y el desayuno del obrero. Cuando el cartón de huevos era inalcanzable, el queso blanco resistía. Estos sándwiches no salían en los menús, ni se veían en comerciales, pero fueron protagonistas silenciosos de miles de hogares venezolanos. No eran solo pan y relleno, eran ingenio, dignidad y sobre todo, amor con lo que había. ¿Cuál de estos sándwiches te recuerda a tu infancia o a alguien querido? Cuéntamelo en los comentarios, porque recordar también es resistir.